Etnografía y espacio, tránsitos conceptuales y desafíos del hacer, un libro de reciente publicación y edición del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña el día de hoy uno de sus autores y compilador, Jonathan Echeverri Zuluaga, quien es doctor en Antropología de la Universidad de California, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio. Jonathan, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Diana, por la invitación y por la oportunidad de publicar el libro. Bueno, vamos a comenzar con algunos asuntos que me parece que pueden darle cuenta como a nuestro público de qué se trata el libro. Es un libro colectivo en principio, ¿cierto?, donde escriben varios autores. Un poco cuéntanos como cuál es el origen de esta compilación y a quiénes tenemos allí hablando alrededor de la etnografía y el espacio. Bueno, la idea original del libro viene de la profesora Natalia Quiseno, que es investigadora del INER, y pues ella ha tenido una formación muy profunda y digamos una reflexión constante acerca de la etnografía. Hemos tenido una trayectoria paralela con muchos intercambios. A nivel académico nos hemos preguntado mucho por la idea de movimiento, los dos, y nos hemos formado también pues paralelamente, ¿cierto? Los dos somos egresados del Departamento de Antropología de la universidad. Los dos hicimos estudios en Brasil y tenemos un gurú pues, que fue el asesor del doctorado de Natalia, que se llama Marcio Goldman, que creo que es pues, una gran inspiración para los dos en cuanto a lo que tiene que ver con etnografía. Entonces, tenemos también un vínculo muy cercano por el grupo Cultura, Violencia y Territorio, donde también nos hemos formado los dos, y precisamente de allí parten digamos el conjunto de personas que viene a ser parte del libro. Entonces tenemos por un lado personas que se han cruzado en la trayectoria de ambos en Brasil. Por un lado Andrés Góngora y sus coautores, Ángela Facundo, André Dumans y Francisco Pasarelli, que también es un colega cercano que está ubicado en Argentina y la coautora, a partir también como del núcleo de trabajo que tiene Marcio Goldman en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Por otro lado está la gente del grupo Cultura, Violencia y Territorio y asociados y afines por ahí del INER y asesorados de ambos, personas que hemos asesorado en procesos de maestría. Entonces ahí están María Ochoa, Simón Uribe, Mateo Valderrama, Laura Oviedo, y pues esa es básicamente como la red de personas que logramos como convocar. Etnografía y espacio propone, creo que está muy claro en la introducción y también pues en el desarrollo por los capítulos, como revisitar algunas de las nociones más importantes de la antropología, ¿cierto? La cultura, el espacio y la sociedad. Esta vez a la luz de nuevas miradas que inevitablemente proponen una reconfiguración o una vuelta sobre el asunto de la etnografía. Entonces la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿de qué etnografía se trata en este texto? ¿Cómo interviene o cómo se pone a conversar el asunto del espacio? Y cómo esas dos ideas de espacio y etnografía pueden favorecer y ser útiles en las prácticas no solo de la antropología sino de otras disciplinas. La idea que desarrolla el libro es la idea de la etnografía como práctica situada que se produce pues, en los contextos de encuentro con el otro en relación. Entonces, a todo lo largo de la historia de la antropología, el espacio ha tenido un lugar muy relevante, pero la medida en que se le permite intervenir, afectar, transformar la reflexión y el proceso de producción de conocimiento ha sido diferente.
Entonces la apuesta acá por el espacio es la apuesta por lo situado, ¿cierto? Es una apuesta por la experiencia, ¿cierto? Es una apuesta por darle eco, darle cabida, revertir las asimetrías en la producción de conocimiento y retomar o apropiarse de los conceptos que surgen del proceso de la experiencia etnográfica. Ese sería como el elemento más importante, pues, como en cuanto al enfoque espacial que se propone. ¿Y cómo se pone a conversar con otras disciplinas distintas a la antropología? Para nosotros en la antropología ha sido siempre complejo que la etnografía sea nuestro método por excelencia, pero que otras disciplinas se lo apropien. Entonces yo creo que volver a enfatizar y volver a discutir cuáles son los puntos más centrales de la etnografía permite como recalibrar la etnografía como método. En muchas partes se está apropiando la etnografía, pero a veces se quedan solo en un problema del lenguaje o a veces se vuelve un asunto demasiado superficial, y yo creo que sí hay como para nosotros lo más relevante es lograr darle cierta preponderancia como a la afección, ¿cierto? A la manera en que los conceptos se terminan produciendo a través de la experiencia misma. Entonces esa sería como un aporte para las otras disciplinas que también están interesadas en la etnografía. Bueno, cuando uno observa la diversidad de capítulos que hay en el texto, hay distintos objetos de estudio muy interesantes cada uno de ellos, y a riesgo quizás de equivocarse en una posible clasificación, podríamos decir que en el texto se agrupan los capítulos como espacios efímeros, algunos espacios documentales, espacios abyectos, digitales, transitorios, ¿cierto? Hay como toda una gama bastante amplia. Cuéntale a nuestros lectores qué pueden encontrar en cada uno de los capítulos de este libro respecto de esa idea diversa del espacio. La clasificación que propones es como interesante, es muy interesante, pero hay otros elementos pues que también están atravesando la diversidad de textos. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema indígena, que está muy presente, asociado de una manera pues digamos novedosa o particular a lo efímero. En el primer capítulo, que es sobre los mercados en Bolivia, que es el artículo de Francisco Pasarelli y Lucila Bugallo. También tenemos el asunto de los sueños, que lo trabaja María Ochoa. Entonces ahí tenemos el tema indígena. Y ahí hay una cosa interesante con la virtualidad, ¿cierto? Los sueños son virtualidad, pero también tenemos el tema de la virtualidad en el texto de Laura Obi, que es sobre las transformaciones pues, de género de hombres trans en YouTube. También está, digamos, al lado del urbano, al lado de lo indígena, también está el urbano. Hay pues una reflexión acerca de lo trans en el artículo de Fernando Ramírez Arcos, y también tenemos reflexiones como la de Andrés Góngora y autores que están pensando pues como el asunto de la marginalidad en Bogotá y la representación de los espacios a través pues, también como de un experimento muy interesante en cuanto a etnografía, ¿cierto? Porque se trata pues en este artículo de un experimento donde en el Museo Nacional se reproduce como la espacialidad de la calle del Cartucho, y de ahí pues como que parten muchas de las reflexiones del artículo. También tenemos como transversalmente el problema del Estado. En el caso de
Pues por un lado están los artículos que trabajan el impacto ambiental y el enfrentamiento entre las posturas del Estado y las posturas de las comunidades, y cómo, pues, digamos, qué aporte hacia ahí o cómo entra ahí lo etnográfico en unos artículos muy desde la experiencia propia, una cosa muy vivencial, como el último de los capítulos que escribió Simón Uribe sobre la tragedia, pues, de Mocoa con el desbordamiento del río que ocurrió hace algunos años. Y también tenemos un asunto que se relaciona más, que nos remite a los mapas mentales, a las cartografías sociales, que es el artículo de Mateo Valderrama y el artículo de André Dumans, que es muy interesante porque se hace una pregunta, pues, como por los efectos políticos de un enfoque centrado, que se interesa, pues, por esas categorías producidas o que emergen de la etnografía. También tenemos finalmente como el asunto de lo documental, que está en el artículo de Eulalia Hernández, que es sobre los expedientes judiciales en la historia, pues, de Medellín. Por último, y pues bueno, ahí volvemos al asunto del Estado, está pues como la dificultad que tiene el Estado, o digamos los roces entre la legislación estatal y la movilidad de los migrantes, que finalmente pues como que termina siendo un desafío a esas formas de control. Jonathan, hay un asunto muy importante que ustedes no dejan por fuera en la discusión sobre estas posibles formas de concebir el espacio y las consecuencias que ello tiene para la práctica etnográfica, y es una noción que me gustaría que pudieras ampliar para nuestros lectores, y es la de geografías del conocimiento etnográfico. ¿Qué significa? ¿Cómo se presenta en el libro? Sí, bueno, con esa pregunta también podemos volver un poco a pensar en las otras disciplinas, y es que, o sea, no solo en la antropología, sino en todas las ciencias sociales, con la crisis de la representación, nos hemos visto obligados a repensar la relación de la academia o el proceso de producción del conocimiento con los sujetos o los contextos o los universos que buscamos estudiar y aprender. Entonces, una primera cosa que se pone ahí de manifiesto y tiene que ver mucho con el mundo contemporáneo es la intensidad con la que las escalas están como cruzando en el mundo, pues en la contemporaneidad, ¿cierto? Entonces tenemos medios de comunicación, tenemos una intensificación como del transporte, digamos, de los medios de transporte. Tenemos como una proliferación de la virtualidad, y eso hace que todas las escalas se nos crucen, ¿cierto? Entonces no podemos llegar a una comunidad aislada a estudiar a una población que no tiene como una trayectoria de contacto con el mundo, sino que en cualquier lugar donde nos proponemos hacer etnografía está el mundo, pues, resumido. Y eso no es una cosa que no pasara antes, sino que en la actualidad se hace muy intenso y también difícil como de aprender. Entonces, eso es como un primer asunto, tal vez un poco, digamos, secundario, y digo secundario porque finalmente la primera pregunta o el primer asunto en ese problema de las geografías del conocimiento tiene que ver ya pues con lo que hablamos anteriormente, de cuál es como la tensión que se produce entre el aquí y el allá, ¿sí? Entre el aquí donde produce conocimiento y donde está la academia,
del antropólogo o la antropóloga, y el allá, que es donde está pues como están los sujetos que estudiamos y por los que nos interesamos. Entonces esos espacios están cada vez más dislocados, ¿cierto? Entonces hacemos etnografía de lo muy cercano, ¿cierto? Y los que están en los mundos aislados y exóticos, pues ya ellos mismos hacen etnografía de sí mismos y también están como insertados en relaciones pues con el mundo global de una manera muy compleja. Entonces eso nos obliga a replantearnos muchos asuntos. Y el primer asunto como que metodológico en el que estamos siempre como en una militancia es, bueno, ese afuera o ese lugar donde están quienes estudiamos es un lugar en el que se ubican los datos, pues en el que tradicionalmente se pensaba que solo estaban los datos, y el lugar donde están las teorías, los conceptos, las herramientas pues más generales, más abstractas, es acá en la academia. Entonces la lucha y la militancia es por lograr que los conceptos, que las abstracciones, ¿cierto? Las teorías que los mismos sujetos tienen sobre sus universos, pues logren estar y logren conversar de una manera más simétrica con el conocimiento pues académico, abstracto, de las ciencias sociales, de la antropología, etc. Ese es como el enfoque más importante pues cuando hablamos de una geografía del conocimiento, como dislocar esos lugares de producción y de enunciación. Etnografía y espacio, tránsitos conceptuales y desafíos del hacer, Natalia Quiseno Toro y Jonathan Echeverry Zuluaga como compiladores, uno de los últimos libros publicados por el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pueden adquirirlo en versiones impresa y virtual, ebook, a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre en las principales librerías del país. Agradecemos en principio a Jonathan por estar aquí, por expandir un poco la idea para nuestros lectores de lo que se trata el libro, y los invitamos a ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes y puedan conocer otras publicaciones del Fondo Editorial. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti, Diana, por la invitación y por el tiempo. Gracias.